familia, reunidos este viernes, como todos los viernes en nuestro grupo Vida Familiar. Vamos a empezar entonces con una oración. Cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido que nos hables, Señor. Ayúdanos, Dios. Tú conoces nuestra condición, conoces nuestro corazón, conoces cada vivencia de cada uno de mis hermanos, de los que nos están oyendo. Y te pedimos que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas y llevarnos, Señor, y acercarnos a ti cada día más. En el nombre de Jesús decimos amén. Muy bien, el tema de hoy es la culpa o la culpabilidad, ¿no? ¿Qué es la culpabilidad? Es un sentimiento, ¿no? Negativo, de autocondenación. Yo le llamo autoflagelación, como que tú misma o mismo te estás latigando, ¿no? Día y noche, continuamente, donde te lleva a una situación a veces de desesperación, ¿no? De desesperación, de angustia. Y vamos a leer en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Habrás escuchado, o tal vez tú te hayas dicho, voy a nombrar algunas cosas que a veces he escuchado en consejerías y también escucho, ¿no? O también me pasó en algún caso en mi vida también, y así que a ver si te identificas con ellos. ¿Cómo es la culpa, ¿no? ¿Cómo yo expreso la culpa en mí? Por ejemplo, expresiones como: si yo hubiera hecho caso a mi hija cuando era pequeña, tal vez no estaría viviendo esto. Las mamás o los papás, ¿no? Si yo le hubiera dedicado más tiempo, si la hubiera cuidado, o si hubiera entendido ese mensaje cuando me dijo mi hijito, mi hijita: mamá, papá, por favor no me dejes aquí. Porque tal vez estaba tratando de tapar algo que le estaba sucediendo. Y yo hice oídos sordos. ¿Por qué? Por la necesidad, porque tenía que trabajar. Por X motivos no presté atención. Simplemente te quedas porque tengo que hacer, si no, ¿de qué vamos a comer? Entonces, y lo dejé o la dejé. Y pasó una desgracia, ¿no? Abusaron tal vez, algún maltrato psicológico, o fue llevada de repente, no sé, a cosas que tú como mamá y papá los queréis proteger, pero llegaron a su vida. Y esas cosas que ya tu hija, tu hijo o tus hijos tan adultos, pero aún todavía eso te sigue latigando, esos pensamientos, ¿no? Como que también otra expresión: si hubiera actuado a su debido tiempo o obedecido el consejo, las cosas serían diferentes. No te juntes con esa amistad, te puede llevar por mal camino, y así nos aconsejaron nuestros padres. Pero uno en desobediencia, porque quería vivir el momento, entonces simplemente se dejó llevar por esas amistades, y tal vez estés en problemas judiciales, tal vez estés en situaciones que no quisieras vivir, ¿no? Y que lo estás viviendo ahora, las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Tal vez estés en prisión y acusado injustamente, o tal vez sí, acusado realmente porque cometiste una falta por ese tipo de amistades que elegiste. Entonces, ¿por qué no fui valiente para decidir tener a mi bebé? ¿Por qué lo aborté? ¿No? ¿Por qué cedí? ¿Por qué me dejé llevar por el que dirán? ¿Por lo que me aconsejaron? ¿Por qué ahora que estoy casada, ahora que quiero tener un bebé, ese aborto que me practiqué me dañó mi aparato reproductor y ya no puedo tener bebé, no puedo concebir? Ahora quiero un bebé y no puedo. O simplemente estoy cada vez que veo a un niño o a una niña y saber que el sexo era mi bebé y decir: tal vez mi hijita tendría esta edad, tal vez mi hijito tendría esta edad. Esa es culpabilidad, ¿ve? Y no puedes ser feliz con eso. Si hubiera sido más responsable, hubiera conservado ese trabajo que tenía buenos beneficios. Pero me dejé llevar por la pereza, empecé a faltar y qué sé yo, hice cosas. Y tal vez no estaría ahorita, como dicen, pateando latas, ¿no? Si me hubiera dejado llevar, ¿no? Si no me hubiera dejado llevar por esas amistades que me llevaron a conocer al que ahora es papá de mis hijos, tal vez mis hijos no sufrirían con ese papá que elegí, tal vez llevado por la emoción, por los tragos, ¿no? Por el alcohol, por la droga. Y abusaron de mí. Si yo no hubiera permitido ir, ¿por qué no dije no en esa fiesta o esa invitación? Tal vez no hubieran abusado de mí. Si hubiera orado y ayunado
no estaría pasando o no hubiera pasado que mi familiar falleció, partió o que tantas cosas que nos estamos latigando. ¿Te estás identificando con alguno de ellos? Si yo hubiera estudiado, tendría un mejor empleo. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué me relajé en el colegio? Y cuando iba a la universidad, mis padres tenían la posibilidad de pagarme los estudios, pero yo no aproveché. ¿Por qué? ¿No? Porque si hubiera controlado mi ira cuando me enojé con mi esposa, no le hubiera maltratado, no hubiera llegado al punto de ahorcarla, hasta de matarla, ¿no? O por qué no controlé mi ira cuando mi hijo se portó mal y lo he castigado de tal manera que su cuerpito está marcado hasta el día de hoy, tiene una cicatriz de lo que yo hice o le tiré en el momento de la ira y del enojo. Si hubiera resistido a la tentación, no estaría separado de mi esposa, o caí en mi infidelidad, ¿no? Porque cedí, fui débil y ahora mi hogar se destruyó. Yo soy el culpable, yo soy la culpable, ¿no? Entonces, si hubiera determinado ser fiel a Dios desde cuando Él tocó a mi vida, cuando era soltera, ¿no? O cuando mis hijos eran pequeños, ahora que son adultos y cada uno tomó rumbo diferente, lejos de Dios, su vida es una tristeza y dolor para mí como madre, como padre. ¿Por qué no busqué a Dios cuando Él llegó a tiempo a mi vida? ¿Por qué lo pospuse? ¿No? Y la lista es inmensa, ¿no? Si me hubiera alimentado sanamente, me hablaban, toma líquido, come sano, pero yo no me importó, simplemente me dejé llevar por el deseo del gusto, del placer de comer, no sé, y ahora estoy enfermo con esto. Y hoy tengo que cargar una enfermedad crónica de repente. Si hubiera cuidado bien a mi hijo, tal vez no lo hubieran abusado sexualmente, ¿no? O a mi hija, ¿no? Si hubiera tratado bien a mi esposo, tal vez no me hubiera abandonado, porque no pude controlar ese carácter, porque no lo atendí, ¿no? Si me hubiera dedicado más tiempo a los míos, pero me dediqué más al trabajo, a las amistades, por eso perdí mi matrimonio, mi hogar, ¿no? Como escuché una vez un señor hablaba y decía, yo no sé por qué, me siento culpable, me decía, porque mi sobrino se mató. Y yo no sé por qué se suicidó. Si él era un chico correcto, era un chico que con su carrera se iba a provincia, llevaba para compartir con la gente de provincia, llevaba frazada, llevaba muchas cosas para ayudar a su pueblito donde eran sus padres. Tenía buenas intenciones y de pronto amaneció muerto. Si yo hubiera sabido qué pasaba en su mente, tal vez eso no hubiera pasado. Y era un hombre, un señor ya mayor que se autolatigaba solo, ¿no? Se autocondenaba. Entonces yo le dije, ¿usted sabía que su sobrino tenía intenciones de suicidarse? No, me dice. Si usted hubiera sabido, lo hubiera detenido de repente. Sí, o lo hubiera ayudado. Buscar ayuda, no sé, profesional, algo para que lo vaya a sacar de su cabecita esas cosas. Sí, lo hubiera hecho, he hecho todo lo que sea por ayudarlo, pero no lo sabía. Entonces, ¿por qué te condenas? ¿No? Como otra chica decía, ¿no? En un momento de ministración, ¿no? Y lloraba, y yo me acerco, ¿por qué lloras así? Es que yo soy culpable de que mi papá muera, me dijo. Yo, ¿cómo tú, una niña, o sea, adolescente, te sientes culpable que tu papá haya muerto? Y donde me cuenta la historia de que ella y su papá se embriagaba con un amigo que eran amigos íntimos, lo traía a la casa, pero un día no estaba la mamá, se acabó los tragos y el papá se fue a buscar, ¿no? El alcohol, lo dejó a ella sola en su cuartito y el amigo se quedó ebrio en la sala. Pero en ese lapso que el papá se va a buscar el alcohol y deja al amigo, este hombre abusa de la niña. Y la niña, luego después, comenta a la mamá, comenta al papá, y el papá dijo, tal vez tú le has provocado a mi amigo, por eso él ha llegado a eso. Ella no podía concebir que su propio padre diga que siendo una niña de 10 años, 11 años, haya provocado a un adulto para que la abuse. Entonces ella dice que ese día ella maldijo a su padre y dijo, ¿cómo no te mueres? Porque no parece que no fueras mi padre para decirme eso. Y yo deseé su muerte y al un par de años mi papá muere y yo me siento culpable de su muerte porque yo deseé su muerte. Y ya era una joven, creo que ya de 20, 22, 23, 25 años, casada y todo, pero cargando esa culpabilidad de años, y no podías tener paz. Entonces la culpa es terrible y la lista es innumerable, de muchas cosas, es innumerable.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:10? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la culpa produce tristeza, ¿no? Como que, ¿por qué lo hice? ¿Se acuerdan de Judas? ¿Se acuerdan de Pedro? Ambos traicionaron a Jesús. Pero ¿qué produjo en Judas? La culpa, remordimiento. ¿Qué produjo en Pedro el haber negado a Jesús? Arrepentimiento. Ambos se sintieron mal, pero cada quien decidió, yo me voy y me arrepiento, o yo me quedo con el remordimiento, o sea, me quedo con la culpa y me estoy latigando. ¿Por qué hice eso a mi maestro? ¿Cómo pude haberlo vendido por unas monedas? Ahora no lo puedo ayudar, ya lo tienen los prisioneros y lo van a llevar a hacer todo lo que Jesús dijo que iba a pasar. Judas entró en un dolor, en una tristeza, pero esa tristeza lo llevó al remordimiento y su final fue la muerte. Entonces la culpa no es buena. Si yo le doy cabida en ello, en mi mente, y estoy azotándome, lo único que va a causar es destrucción. Pedro no, Pedro también se sintió mal. ¿Cómo pude haber negado a mi maestro? Si yo dije que iba a dar la vida por él, yo dije que prefería morir primero antes que él. ¿Cómo pude haber hecho eso con mi maestro? Se sintió mal también, pero él fue en busca de pedir perdón, de arrepentimiento. O sea, él pidió perdón, por eso él no se mató. Tenía vergüenza, sí, cuando Jesús fue a buscarlo, pero él no se mató. Entonces, la culpa, ¿no?, es mala. Por eso bien claro dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Ahora, ¿qué más produce la culpa? Condenación y convicción, ¿no? Condenación, lo que pasó con Judas. Entonces te lleva a la muerte, o si no te mata, ¿no?, te mantiene enfermo o te mantiene triste. Hay mucha gente en estos tiempos con mucha tristeza, con mucha depresión, ¿no? Y lloran. ¿Te ha pasado que hay momentos en que estás solo, sola, y de pronto tus lágrimas empiezan a salir, ¿no? Es un indicio que hay culpabilidad. O tú te estás autolatigando o estás culpando a otro. Eso vamos a verlo más adelante, si nos alcanza el tiempo. Pero ¿qué produce? La convicción, ¿no? O sea, la culpa también produce convicción. O sea, hay dos caminos que se me presentan ante la culpa. Condenación, que voy a vivir una vida de enfermedad, de tristeza, de depresión, o me puede conducir, si yo decido, a la convicción, donde yo digo, estoy mal, ¿qué hice? Me arrepiento y voy a enmendar el error, ¿no? Entonces voy en busca de arrepentimiento, y el que me va a entender y me va a ayudar a salir de ello es Dios. Me va a dar salvación, y en la salvación que me da yo voy a estar agradecido, voy a estar gozosa o gozoso, voy a estar libre, y esa bendición de mi libertad va a hacer que yo sea de bendición a otras personas, y puedo liberar a otras personas, puedo brillar en estos tiempos y puedo ser, ¿no?, de bendición a otros. Entonces, ¿qué harás con el sentimiento de culpa? Dice, el sentimiento de culpa es una de las experiencias emocionales más dolorosas. Atormenta a las personas, porque estás siempre recordando la escena. Es como que esa escena sigue viva en ti. Ya se pasaron años y años, pero sigue viva en ti. De las malas decisiones, de las cosas que hubiera, como dije al inicio, hubiera hecho esto, hubiera pasado esto, hubiera tal cosa. Entonces, él te lleva a la autocondenación. Puede causar vergüenza. Escuchaba a una mujer que decía, yo hice tantas cosas conociendo de Dios, y yo no me sentía digna ni de pisar una iglesia. Para mí era un lugar santo y puro. Yo me sentía sucia porque tenía, ¿no?, ese sentimiento de culpabilidad. No le hacía poder disfrutar, ¿no? Y aún cuando estuvo en la iglesia buscando de Dios, aún se latigaba porque pensaba que Dios no la podía perdonar.
¿Qué causa más la culpabilidad? Temor. No creo que nadie me perdone, ni Dios me perdona. Pero por si acá voy a la iglesia a golpearme el pecho, pero creo que ni Dios me perdona, ¿no? Tristeza, ¿no? Llorar y recordar la falta continuamente. Enojo, ira, frustración, ¿no? Y uno está a la defensiva. Angustia que te lleva a la depresión, a la desesperación, ¿no? Un tormento en la mente, ¿no? Autocastigándome, ¿no? Al inicio, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera actuado así, si hubiera ahorrado, si hubiera, qué sé, entonces estoy autocastigándome, ¿no? Culpando a otros, rechazando u odiando. Si mis padres me hubieran cuidado, tal vez no estaría en esta condición. Si mis padres no se hubieran separado, porque el día que se separaron yo me volví rebelde por culpa de ellos. Entonces estoy culpando a otros, rechazando a otros, odiando a otros. Yo recuerdo una vez cuando una jovencita, 15, 14 años tendría, y me dice, yo odio a mi mamá, ella es la culpable de todas mis desgracias. Una niña de 15 años. Y yo le decía, ¿pero por qué? Tanto es el odio que le tengo que yo ya hablé con mi madre, me decía. Que si ella se va a ir al cielo, que me diga, porque yo no quiero pasar la eternidad con ella, para yo irme al infierno. Fíjese. Que si ella se vaya al infierno, que me diga para yo buscar a Dios e irme al cielo, porque yo no quiero ni en la eternidad pasar con ella. O sea, esa expresión como que causa gracia, pero causa mucha pena. Y yo dije, ¿tanto dolor que te ha llevado a odiar a tu madre? ¿Qué hizo tu mamá? ¿Puedes contarme? Y me dijo, mi mamá prefirió viajar al extranjero para traer dinero, para que no me falte nada, porque ella estaba separada de mi papá. Y yo me quedé al cuidado de mis familiares. Y en una de esas salidas fui abusada sexualmente y mamá no estuvo conmigo. Mi mamá es culpable de que me hayan abusado sexualmente. Y ahora mi mamá tiene un niño, y su niño, mi hermano o medio hermano, pasó un accidente, y la verdad yo deseaba en mí, ¿por qué no se muere? Yo le decía, pero si es tu hermanito, porque por culpa de ese niño, porque mi mamá formó otro hogar, otra familia, cuando me dejó a mí. Y yo odio a mi madre. Entonces, mi madre es la culpable de todas mis desgracias, ¿ves? La culpabilidad te lleva a culpar también a otros, ¿no? Aún causa enfermedades. Recuerdo un pastor ministraba y decía, estaba enseñando y decía, es algo asombroso lo que vi, dice. Porque yo estaba ministrando y una mujer con problemas en los huesos, su mano todo retorcida, ¿no? Creo que tendría pues reumatismo o algo así con los huesos, que su mano estaba toda retorcida, fea, los dedos de su mano, y toda encorvada. Entonces Dios me lleva a mí a ministrarla, y Dios le da sanidad. Automáticamente esos dedos quedaron como Dios lo hizo en su original, bien. Y Dios me dice en ese momento, dile a esa mujer que perdone a su marido. Yo tengo que obedecer, dijo este siervo, y le dijo a la mujer, ya Dios te ha sanado, ahora dice Dios que perdones a tu esposo. ¿Saben lo que hizo ella? ¡No! Y otra vuelta, así como se sanó, automáticamente toda su mano se empezó otra vuelta a deformar. La culpabilidad nos lleva a culpar a otros y nos lleva a enfermarnos. Y hay tantas cosas, pero Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para liberarnos. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios es bueno, Él quiere librarnos de la culpa. ¿Tú qué vas a hacer? Así que yo te invito en esta hora a cerrar tus ojos. Vamos a dejar esta enseñanza aquí, tal vez el domingo lo continuemos. Cierra tus ojos, oramos. Amado Padre, te doy gracias.
Gracias porque a través de esta enseñanza me confrontas, Dios. Perdóname, porque cargo con muchas cosas. Y siempre hay en mí, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera tomado tal decisión, ¿por qué hice tal o actué de esta manera? ¿Por qué hablé así? Y eso causa mucho dolor en mi vida. Pero yo entiendo, Señor, que tú eres bueno y tú perdonas y nos puedes librar. Ayúdame, Señor, a tomar esa decisión de ser libre de toda culpabilidad. Sé que con tu ayuda lo voy a lograr. En el nombre de Jesús y decimos amén. Bendiciones, nos vemos la próxima. Hasta luego.